El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí en un programa que para mí es muy especial porque, bueno, marca el inicio de entrevistas a fundaciones. Hoy estamos con la Fundación Pablo Iglesias y concretamente hoy estamos con Luisa Carcedo, que es la actual, desde marzo, la actual presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, desde marzo de 2022, exministra de Sanidad y diputada en el Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, ahora anímicamente bien, pero físicamente recuperándome de una intervención. Así que bueno, ahí estoy con la rehabilitación peleándome de Bueno, lo poco a grave. poco lo importante es tener el ánimo bien, ¿no? Y afrontar Sí, sí. todas estas cosas con entereza. La verdad es que estábamos comentando fuera de cámaras que para mí me parecía muy interesante el papel de las fundaciones en todo lo que es la difusión de contenidos y en este caso de cultura, ¿no? Y de cultura sobre todo ligada en este caso al Partido Socialista Obrero Español. Esta fundación además tiene muchísimos años, se creó en el año 1926 y bueno, pues es una fundación que tiene muchos años. La verdad que lo primero que me gustaría preguntar es un poco cómo se siente usted como presidenta de la Fundación Pablo Iglesias porque, digamos, ostentando el cargo, ¿no? Porque tiene que ser una gran responsabilidad. Bueno, digamos que es uno de los cargos que más orgullo me produjo, ¿no? El que me encargaran esta responsabilidad porque tiene mucho que ver con la naturaleza del propio partido, con la identidad del partido, con su trayectoria y con esa manera que tiene el PSOE de conservar los valores a lo largo de la historia y adaptándose a cada momento histórico, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, pues tenemos unos desafíos gordísimos ya no para la clase trabajadora, sino para el conjunto de la humanidad, aunque los paganos sigan siendo los mismos de las consecuencias, ¿no? Los menos protegidos, con el cambio climático, por ejemplo, que es un desafío enorme, y como insisto yo siempre, si la socialdemocracia no lidera estas políticas, pues mala solución va a haber, ¿no? Lo mismo que sucede con la transición de la economía a una economía digital, que puede dejar por el camino a muchas personas como consecuencia de las desigualdades en el acceso a la educación, etcétera, ¿no? A la formación, y que el diferente o las dificultades de acceso a la formación pueda suponer el origen de eso, de desigualdades y de personas que se queden en el camino, ¿no? Por tanto, quiero decir con esto que asuntos que no formaban parte de las preocupaciones en el momento que se funda el PSOE, sí a lo largo de la historia vamos asumiendo políticas nuevas que van surgiendo, dificultades nuevas, retos nuevos, desafíos para la humanidad, y que tienes que aplicar lo mismo los valores socialistas, ¿no? El cambio climático. Dices, bueno, pero el cambio climático afecta a todos. No a todos por igual. El precio de la energía, por ejemplo, no afecta a todos igual, la crisis de los combustibles fósiles, las consecuencias de las inundaciones, etcétera, ¿no? Que no afectan a todos por igual, ¿no? Lo vimos este verano simplemente y sencillamente con las olas de calor, ¿no? Por tanto, unas nuevas políticas que hay que, como vinimos haciendo hasta ahora, enfocarlas desde el prisma de los valores de la socialdemocracia, en este caso los valores del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Por tanto, digamos que ese es el valor del partido, y esa es un poco la razón por la que yo comentaba que es una de las responsabilidades que fui asumiendo a lo largo de mi vida con la que me siento más identificada, en definitiva. Bueno, estas semanas están siendo, desde luego, bueno, pues unas semanas
trepidantes, ¿no? En lo que tiene que ver con la memoria. Vamos, se ha aprobado la nueva ley de memoria democrática y bueno, pues me gustaría preguntarle qué valoración saca usted de esta aprobación de esta nueva ley, porque, bueno, yo lo voy a decir aquí, soy también miembro de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica y creo que es un gran paso en este sentido. Bueno, tan importante es el paso que yo me quedé este mediodía, me quedé estupefacta porque en un reportaje de, creo que era la 1, hacen una encuesta a jóvenes y les preguntan por la guerra civil, que si saben que hubo una guerra civil en España y que cuál fue el origen de la guerra civil, quién se enfrentaba, ¿no? De los entrevistados ninguno tenía ni idea de que hubiera, algunos de que hubiera habido una guerra civil y otros, pues sí, que había dos bandos, pero no sabían quién eran. Eso es gravísimo para la historia de un país, ¿no? Y ahí estamos empeñados nosotros en contar. Tenemos que saber nuestra propia historia y tenemos que saber lo que pasó, porque la conciencia colectiva tiene que tener presentes los valores de la democracia, los valores de la justicia social, los valores de la igualdad, los valores de la solidaridad, en definitiva, ¿no? ¿Qué sucedió con la democracia española en una etapa muy brillante de nuestra historia y que fue truncada? Bien es cierto que era en un contexto histórico pues muy convulso y que sí, ciertamente hubo a veces violencias exacerbadas, pero que pues eso, la Segunda República fue una época esplendorosa, digamos, del florecimiento de la cultura, de la apuesta por la igualdad, de la apuesta por las condiciones dignas de los trabajadores, del progreso económico y social del país, en un brevísimo espacio de tiempo, y que fue truncado por un golpe de Estado, por un golpe militar. Es que eso no se sepa para los propios trabajadores, para la inmensa mayoría de la ciudadanía que están implicados en que haya un Estado fuerte, que haya una democracia sólida, en fin, y que estos nuevos salvadores del neofascismo que están apareciendo, pues que nos llevarán a catástrofes como llevaron en la mitad del siglo pasado, ¿no? Por tanto, yo insisto, esta mañana, esta mediodía me quedé preocupadísima y por eso es tan importante la ley de memoria democrática y por eso es tan importante que nosotros conservemos nuestros archivos, conservemos la historia viva del partido, se despejen todos esos, bueno, lo que pasó con Largo Caballero, con Indalecio Prieto, las calles de Madrid, todo esto, pues eso hay que abrir página y enseñar estos personajes que eran unos verdaderos devotos de la democracia. Y Prieto pues la intentó recuperar desde el exilio por todas las formas posibles, ¿no? Y bueno, pues que murieron fuera del país que tanto querían y tanto amaban, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso se tiene que saber y esta ley es una oportunidad que no podemos desperdiciar. La verdad es que le agradezco profundamente esta valoración sobre la nueva ley porque yo también estoy en sintonía con lo que comentaba. Y bueno, hablando y aprovechando que ha mencionado bueno, pues ilustres socialistas como pues Largo Caballero o como Indalecio Prieto, que además tienen sus propias fundaciones también. Otros como Juan Negrín, que también tienen su fundación. Juan Negrín, que por cierto, bueno, pues ya hay 4 o 5 podcasts en este canal hablando sobre él, porque, y esto es una preocupación mía personal, quizá yo soy una persona muy pesada, yo lo tengo que admitir, y Juan Negrín es un personaje que a mí me parece que no se ha rehabilitado quizá como se debería haber hecho, y me parece que falta mucha divulgación, y mi pregunta en este sentido es ¿qué actividades, qué tipo de objetivos se marcan para, bueno, pues devolver la memoria a la sociedad española de estos personajes?
Bueno, nosotros trabajamos desde la fundación, trabajamos lógicamente, porque son los tres, en los tres casos son socialistas, con las respectivas fundaciones. Y tenemos documentación pues complementaria, ¿no? En los archivos de cada una de las tres. Y por supuesto, nosotros tenemos tanto empeño en reivindicar la figura de Indalecio Prieto, de Negrín o de Largo, como las fundaciones específicas porque son socialistas, ¿no? Digamos que la Pablo Iglesias es como digamos, como que la que engloba todo, ¿no? No solamente las fundaciones específicas de personajes concretos, sino las territoriales también que tenemos. En el caso de Asturias tenemos la José Barreiro, que es una fundación que tiene una documentación extensísima, interesantísima sobre el socialismo asturiano, ¿no? Quiero decir que hay que aprovechar todo. Nosotros tenemos el proyecto de trabajar en red, todas las fundaciones, para buscar esas sinergias y aprovechar complementariamente toda la información de la que disponemos todos, ¿no? Y en el caso de Juan Negrín, no me resisto a resaltar también su faceta científica. Era un avanzado de su tiempo, un enamorado de la ciencia y de la investigación, y fue, digamos, que fue como el puente entre dos premios Nobel, de uno Sí. que es Sí, alumno y Rochelle. el otro que es profesor, ¿no? Entonces, digamos que esa faceta de Juan Negrín, que no está suficientemente reivindicada tampoco, ¿no? Porque la Segunda República sería lo que yo siempre digo, ¿no? Que la fe en el conocimiento. Entonces, esa devoción por la formación, por la cultura, por la investigación, que España, en fin. Y Juan Negrín fue una pieza fundamental en ese desarrollo de la ciencia en España. Quedó como quedó la cosa. Tan pocos años pudieron trabajar que, en fin. Bueno, Negrín falleció en el 56 en el exilio, de una manera bastante, digamos, deshonrosa para lo que había sido un presidente de gobierno. Un presidente de gobierno y un hombre de Estado, ¿no? Hace unas semanas, además, hablábamos con Ángel Viñas y casi lo calificábamos como el hombre necesario, ¿no? De hecho, hay un libro que se titula así. Además, un libro muy interesante que editó la propia Fundación Pablo Iglesias o sea, la propia Fundación Juan Negrín, y que, bueno, pues desde aquí recomendamos. Por otra parte, y continuando un poco con la entrevista, me gustaría preguntarle acerca de las actividades que se están realizando desde la propia Fundación Pablo Iglesias, digamos, para conectar con la sociedad, porque sabemos que hacen talleres y tal, pero nos gustaría que nos lo explicara usted. Bueno, básicamente hacemos publicaciones de asuntos que son interesantes. Por ejemplo, acabamos de publicar ahora un segundo tomo del feminismo en España, que en palabras de relevantes feministas son libros de cabecera, ¿no? Pero que tenemos muchas publicaciones de aspectos que, si no lo hacemos desde la fundación, pues queda un poquitín oculto. Y luego tenemos otra faceta que a mí me interesa mucho, y es que tenemos la fundación, los archivos abiertos a investigadores, ¿no? Y voy a citar un ejemplo, por ejemplo, el viaje del Messic, que se acaba de publicar de forma novelada y que es un estudio riguroso del diario, del buque que traslada exiliados españoles desde Burdeos hasta México. Y esa forma, nosotros lo que hacemos es poner a disposición de investigadores y de periodistas y de escritores para que se difunda la historia. A mí me parece que esta es una faceta importantísima y tenemos que profundizar en esta manera de difundir
la historia, ¿no? Entonces es un libro interesantísimo, además ameno, y bueno, pues eso, agradecer a las personas que bucean en la historia y en los archivos de nuestra fundación para hacerlas accesibles, porque allí están ocultas. Pero en el momento que se publica un libro y que se hace en forma atractiva para la difusión, pues para nosotros, para mí es una satisfacción. Y también recientemente publicamos los carteles de la guerra, también, que con una colaboración con Google para digitalizarlos bonitos, etcétera, y que también es muy importante. Además de, pues hacemos exposiciones, se hacen cursos, ahora se está desarrollando un curso sobre la Unión Europea y la presidencia española, en fin, dentro de lo que es la fundación, que somos una organización muy pequeñita, pero que intentamos pues, hacer todas las divulgaciones a las que podemos alcanzar, ¿no? Y sobre todo agradecer muchísimo a muchísimas personas que colaboran con nosotros de forma altruista y que para nosotros son un oxígeno importantísimo. Por otra parte, bueno, yo estoy completamente convencido de que la supervivencia y por supuesto bueno, pues el trabajo que se hacen desde las fundaciones se tiene que difundir en redes sociales y es un poco, bueno, y la pregunta es la siguiente, pues más bien, ¿qué retos se plantean para, digamos, en los próximos años para difundir todos estos contenidos, que no son pocos, porque la verdad que la caseta de la Fundación Pablo Iglesias en lo que es la Feria del Libro de Madrid es una caseta que siempre estaba rotada y que además es una caseta que siempre tiene muchas publicaciones que son tremendamente interesantes, sobre todo para los que nos interesa el tema de la guerra civil, como es mi caso. Pero bueno, que yo creo que más allá de la caseta tiene que haber una difusión pues en redes y en otras plataformas, ¿verdad? Evidentemente, nosotros todo lo que hacemos, pues lo ponemos en redes. Yo tengo que reconocer que tengo el empeño de dar mucha mayor dimensión a todo esto. Y no solamente quedarnos en la difusión de la historia, que es muy importante, sino también en el pensamiento prospectivo. Es decir, que todo esto que estábamos hablando antes, de las nuevas realidades, de los nuevos riesgos sociales, de los nuevos desafíos, tenemos que reflexionar sobre ellos para aportar al partido pues pensamientos, reflexiones y ideas de futuro. Y bueno, digamos que son las dos facetas que tenemos que cultivar y que tenemos que impulsar, ¿no? Y bueno, pues las redes sociales, evidentemente, aprovecharlas, pero para aprovechar las redes sociales tienes que tener base que decir, ¿no? Y de historia tenemos mucho que decir. También tenemos que tener mucho que decir sobre el pensamiento del futuro. Y bueno, supongo que sabes que incorporamos también al Consejo Asesor, al Secretario General de Juventudes, a Víctor, porque pues, para mí es una obsesión que los jóvenes se incorporen a la fundación, que los jóvenes tenemos un mandato constitucional de la participación de los jóvenes en la democracia y fomentar eso a mí me parece imprescindible, ¿no? Por eso entablamos esta relación más estrecha con las juventudes socialistas. Me parece un tema bastante interesante. No sabía, la verdad, lo del tema de Víctor Camino, que es el actual el secretario general de Juventudes Socialistas de España. Y además desde hace también bastante poco. Y bueno, pues nada, esta ha sido una breve entrevista. Yo creo que se ha dicho mucho para el poco tiempo, ¿no?, que hemos hablado. Y desde luego me ha parecido una entrevista muy interesante porque da a conocer que era el objetivo, por supuesto, de este podcast, breve podcast, pues un poquito hablar de la fundación, de los objetivos y sobre todo de lo que hacen, ¿no? Porque la fundación no existe si no se sabe lo que hace y hay que darla a conocer y creo que este espacio, el Foro de la Historia, podía ser un espacio interesante para hacerlo y bueno, para mí también ha sido un placer absoluto poder hablar con usted porque, oye, pues me parece
que vamos, que yo es que estoy absolutamente enamorado de los libros que sacan, y para mí es un gusto más allá del podcast. También... Ya, para mí una satisfacción que conozcas los libros, porque Sí, del sí. shock que llevé este mediodía, no quiero ni acordarme. Bueno, la verdad es que es un problema porque, y yo creo que en ese sentido, las nuevas leyes de educación también tienen que hacer hincapié en el tema de la memoria, porque al final, si no hacemos hincapié en la memoria, pues somos una sociedad rota, ¿no? Y también, por supuesto, si no se enmiendan y no se pone en valor y no se restituye la dignidad de todas aquellas personas que al final, pues murieron defendiendo algo que quizás es lo más grande que tenemos, ¿no? Y es la libertad y la democracia, por supuesto. Claro. Entonces, Claro, aunque suene un poco al lenguaje un poco anticuado, y la liberación de los trabajadores, es por decir, la supuesto. dignificación de los trabajadores, que es en definitiva de la mayoría de la población, ¿no? Y que, bueno, pues ese enorme esfuerzo que se hizo durante la Segunda República y ese hilo conductor del que venimos tirando, y que siempre nos encontramos con muchas dificultades, a la aparición del neoliberalismo, etcétera, que fue un retroceso importante para la redistribución de la riqueza generada en el mundo, y que la socialdemocracia tiene que estar ahí de contrapunto constantemente, con sus valores de combatir las desigualdades, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ahí nosotros desde la Fundación, primero contando lo que pasó, contando toda la historia, y también pensando en el futuro, en previniendo que pueda haber nuevos focos de desigualdades, ¿no? Que la tensión siempre está ahí. Y bueno, pues antes de acabar me gustaría dar bueno, pues las gracias a Luisa Garcedo por concedernos la entrevista. También a Óscar, trabajador de la Fundación Pablo Iglesias, por ese trabajo que hace, que la verdad que nos respondió rápido y siempre con buenas palabras. Y bueno, y por último me gustaría mencionar a otras dos personas que también han hecho posible esta entrevista, que son Pepa de Fuencarral el Pardo y también por el interés bueno, pues que mostró Matilde Fernández allá por junio, que hablamos sobre la realización de este podcast y bueno, pues siempre estuvo ahí para apoyarnos. Así que nada, por mi parte nos despedimos, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Pues cuando quieras. Un Chao. placer.